Creemos que en todos los lugares existen personas que junto a otros son capaces de movilizar grandes desafíos. Líderes que siempre están abiertos a escuchar y seguir aprendiendo. Que creen en sí mismos, pero sobre todo en los demás. Que siguen soñando, aun cuando es más difícil. Estamos convencidos que esos líderes deben estar en todas las comunidades educativas de nuestro país. Porque en un mundo que cambia, necesitamos nuevas formas de convivir, educar y también liderar. Y aunque no sabemos lo que nos espera más adelante, sí sabemos que juntos y desde nuestras comunidades educativas podemos construir un mejor futuro para todas y todos. Es por esto que nace el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED, centro dedicado a impulsar el desarrollo de capacidades de liderazgo desde la innovación, con foco en la educación media técnico-profesional. En alianza con el Ministerio de Educación, el CILED está conformado por 5 instituciones nacionales e internacionales líderes en formación, innovación y educación técnico-profesional. Juntos, ponemos a disposición programas de formación, instancias de articulación, acompañamiento a establecimientos escolares TP, desarrollo de investigación y propuestas a la política pública. En el CILED estamos convencidos del rol clave que tiene la educación técnico-profesional para seguir construyendo una educación de calidad y altas expectativas para los estudiantes de todo Chile. Te invitamos a construir juntos la educación que soñamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Good afternoon. Hoy día nos vamos a reunir con Anthony Bright. Les quiero contar antes de comenzar que tenemos traducción simultánea. Para todos aquellos que quieran unirse a la traducción simultánea en español, pueden elegir en el canal que dice interpretación en la barra de más abajo. Muy bienvenidos a todos. Vamos a comenzar en inglés. Entonces, good afternoon, everyone. Thank you for joining. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros hoy día. Están todos bienvenidos a este seminario nacional liderando la educación de calidad. Yo soy Magdalena Fernández, soy la directora en la Facultad de Educación en la Universidad de Desarrollo en el Centro de Innovación CILED. Me gustaría agradecerles a todos por estar aquí con nosotros hoy día. Espero que encuentren este espacio de aprendizaje inspirador y que podamos encontrar nuevas formas de educar. Antes de presentar a nuestro invitado especial, me gustaría recordarles que envían sus preguntas a través del chat durante la presentación o también en el espacio para las preguntas y respuestas, Q&A, en la parte inferior de la pantalla. Después de la clase vamos a reunir todas las preguntas. Tenemos intérpretes que están aquí en vivo trabajando con nosotros para que puedan elegir su canal o en español o en inglés. Para aquellos que quieran elegirla, está en la barra que está acá abajo y pueden escuchar en el idioma de su interés. Now I want to introduce Anthony Bright. Ahora me gustaría presentar a Anthony Brick. Estamos muy felices de tenerlo acá con nosotros hoy día. Anthony es uno de los especialistas de la educación más destacados en Estados Unidos. Es el expresidente de la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza. Fue parte de la Universidad de Chicago como investigador y ha hecho investigaciones muy importantes para mejorar la educación. Muchísimas gracias, Anthony, por estar aquí con nosotros y bienvenidos a CILED, a Chile, a nuestro seminario. Estamos felices de recibirlo hoy día. Es un gusto acompañarlos hoy día. Lamento que la vez anterior no haya podido asistir. Yo me confundí un poco con la zona horaria. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy día.
Voy a tratar de compartir mi pantalla con ustedes. Por favor, que me tengan algo de paciencia y ojalá podamos comenzar luego. Muchas gracias, Anthony. No, no me parece bien esto. Voy a volver a intentar. Bueno, yo creo que ahora estamos bien, sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Sí, está perfecto. En mi charla de hoy, me gustaría compartir con ustedes los principios de lo que se llama viviendo las mejoras. Y me gustaría hacerlo y compartir dos relatos personales donde tuve un rol significativo y a través de estas historias ayudar a eliminar los 6 principios de las mejoras. Y voy a cerrar mi charla y resumir toda la presentación. Algo que me gustaría decir como para comenzar es que al hacer este tipo de trabajo implica un gran desafío, un desafío clave de la forma en la cual estamos buscando avanzar los resultados de los estudiantes del pasado. Todos estábamos trabajando en esto y estamos mejorando de manera constante. Quiero comenzar con una historia. Es un relato sobre la salud pública y se trata de un libro que se llama Hacia arriba, escrito por un colega mío, Dan Heath. Tú y tu amigo van a salir a almorzar en un picnic al lado del río. De repente escuchan un grito desde el agua. Un niño se está ahogando. Sin pensarlo 2 veces, los dos se tiran al agua. Se toma el niño y se devuelven a la orilla. Antes de poder recuperarse, escuchan a otro niño que está gritando, ayúdame, ayúdame. El niño y el amigo tuyo vuelve a tirarse al agua para rescatar al otro niño. Y de nuevo hay otro niño que está ahogándose. Y después otro, y otro, y otro. Ustedes dos apenas pueden rescatar a todos los niños. De repente ves a tu amigo saliendo del agua. Parece que te va a dejar solo y le dices, ¿a dónde te vas? Y el amigo tuyo te dice, yo me voy hacia arriba para atacar a la persona que está arrojando a todos estos niños al agua. ¿Cuál es la lección de este relato? La lección clave es que muchas veces tenemos que ir río arriba para realmente comprender los problemas que debemos solucionar. Esa fue mi primera historia. Por casi 20 años yo trabajé en mejorar el sistema educativo en la ciudad de Chicago. Un gran problema que siempre buscábamos abordar era que todos los años 20.000 estudiantes comenzaban en la educación media, después 10.000 abandonaban el colegio. Si vemos este porcentaje de los niños que se van del colegio, es como estar río abajo y ver a estos niños que ya abandonaron el colegio. Hay que devolverse hacia río arriba. ¿Qué es lo que le está pasando a estos estudiantes cuando entran al colegio, la educación media? ¿Qué está provocando estos problemas? ¿Cuál es la raíz de estos problemas? Voy a comenzar al explicar cuáles son las explicaciones de esto. Hay muchos alumnos que ingresan al colegio y no tienen las habilidades que necesitan para hacer este tipo de trabajo, no tienen la motivación, no van a las clases, no hacen sus tareas. Los docentes están preocupados por estos estudiantes, les importan y tratan de hacer intervenciones, sobre todo en estos alumnos que se están ahogando. Pero no hay nada que podemos hacer. Eso es lo que creen ellos. Bueno, las investigaciones relacionadas con la mejora dicen que hay que ir río arriba para entender mejor este problema y profundizar en este problema. Una forma para hacer esto es
trabajar en estas entrevistas de empatía, hablar directamente con los estudiantes, cómo entienden ellos estas experiencias, porque vemos todo bajo el lente de nosotros, pero no a través de los ojos de ellos. Entonces hablamos con ellos, vemos los datos de ellos, vemos que cuando salen de octavo básico y entran a la educación media, vemos qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que aprendemos aquí. Bueno, muchos de estos alumnos que tienen dificultades en la educación media, a ellos les iba muy bien en octavo básico, pero 6 meses después no van al colegio. En el pasado estaban presentes y ahora están ausentes. Algunos de estos alumnos sí tienen habilidades básicas, pero a muchos les iba bien en octavo básico, pero 6 meses después no les está yendo bien. Están reprobando todo su curso, su clase. Y después, al hablar con estos estudiantes, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Bueno, la transición hacia la educación media es una transición muy grande. Por lo general, en la educación primaria tenían un par de profesores que los conocían bien, pero en séptimo y octavo tenían más profesores, tienen muchas clases diferentes, muchas disciplinas, pero no están muy bien conectados con los estudiantes y pasan muy poco tiempo con ellos en el día. Los estudiantes no se sienten muy conectados con los adultos y a veces hay otros temas, otros problemas. Quizás no están viviendo en un ambiente seguro. Entonces estamos comenzando a entender un poco más sobre este problema. ¿Qué es lo que realmente está pasando con estos estudiantes? Entonces es una parte importante de este trabajo. No hay que tener prejuicios, no hay que juzgar, hay que buscar entender su experiencia, en este caso de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, dado lo que ahora entendemos que son los problemas, esto empezó a informar varias actividades de mejora. La primera actividad fue que teníamos que ver a los estudiantes. Había muchos datos agregados sobre la asistencia de los estudiantes, el porcentaje que seguían hasta el próximo curso, pero no veíamos lo que estaba pasando en estos estudiantes individuales. Después teníamos otro sistema donde teníamos información sobre cada estudiante, estaba disponible para todos los docentes en todos los colegios, pero hace mucho tiempo no teníamos esta información. Era un problema de datos, de información. Lo que nos contaban los estudiantes era que no se sentían conectados con los adultos en los colegios. Entonces, ¿cuál era la forma de crear una situación donde todos los alumnos tuvieran una relación con al menos un profesor? Esto también fue un objetivo. Y porque los profesores solamente estaban viendo a los alumnos durante las clases, nadie estaba viendo la experiencia total. Esto se trata de un equipo entre los docentes y los estudiantes, donde los docentes podían compartir sus experiencias con estos estudiantes, con todos los otros profesores, para que todos tuvieran una buena idea de lo que estaba pasando con los estudiantes. Hay política también, políticas de las notas, por ejemplo. Había algunos alumnos que no estaban entregando sus tareas a tiempo. La disciplina también era un tema relevante. Entonces el grupo empezó a enfocar su atención en estas políticas clave que a veces estaban empujando a los niños hacia el río. No era un programa, sino que una mejora continua, un esfuerzo continuo, mientras el equipo de docentes empezaba a entender qué es lo que estaban viviendo los estudiantes, empezaron a ver otras dificultades que tenían que pensar.
y otros procesos que tenían que mejorar. Esto fue el qué del trabajo. También el otro tema fue cómo se realizó este trabajo. Un equipo de colegas míos trabajaron en esto, organizaron lo que ahora decimos que es una red. Trabajaban en esto con una cantidad pequeña de colegios y las personas empezaron a creer de que es posible abordar este problema y solucionarlo. Un grupo pequeño empezó a formarse y vamos a abordar este problema. Podríamos mantener a más estudiantes enfocados y apuntados hacia su objetivo. Este núcleo que tuvieron que formar donde compartían ideas y había varios directores que tenían el mismo objetivo. La idea es empezar pequeño. El principio sería aprender rápido para tener una buena idea de qué se trata el problema, recopilar datos a través de estos cambios para entender cómo nos iba con este problema. Y al hacer este trabajo, básicamente hicieron tres cosas. Tuvieron una muy buena idea, interesante. Hay que mantener a más estudiantes enfocados mientras están en la educación media para que puedan tener más éxito a futuro. Pero ¿cómo ir desde una idea atractiva y traducir esta idea en procesos que te permitan realizar todo esto y este cambio? Este grupo de docentes que estaba involucrado en esto también estaba aprendiendo cómo hacer esto funcionar todos los días con los docentes, con los estudiantes. Ellos también están adquiriendo habilidades, conocimiento para que ellos puedan seguir enseñando esto a otros colegios, a otros docentes en otros colegios. Entonces empezamos a ampliar esta red de conocimiento y estos docentes se convierten en líderes que van a evangelizar y seguir contando sobre esta experiencia buena para poder tener un impacto en la vida de sus estudiantes. Esto empezó a pasar durante el tiempo y empezamos a ver un poco de éxito en este trabajo temprano y después el colegio, los líderes del sistema empiezan a involucrarse mucho más en este trabajo, empiezan a hablar siempre de este trabajo. Los directores, los supervisores, ahora están participando de conversaciones sobre esto, están guiando a los docentes sobre este trabajo de mantener a los alumnos enfocados. Entonces se extiende este movimiento en el tiempo. Y es ahí cuando mejora este viaje o travesía y viene el día en que vemos las tasas de graduación y es lo que está pasando realmente. En los días en que esto comenzó, 2008, 2009 y 10, es bien pequeñito, pero teníamos la tasa de lo que veíamos, cómo iban avanzando esta on-track rate en primero medio, se iban frecuentemente a la escuela, si pasaban sus cursos, llegábamos de un 57% y se dieron cuenta que empezó a aumentar y aumentar año tras año. Y 4 años después, estas tasas de graduación también subieron. Históricamente, con un sistema que tenía bajo el 55% una tasa de graduación, 10 años después, el sistema ahora se acercaba a una tasa de graduación de 80%. Entonces, se logró un mejoramiento tremendo en una escala muy grande, partiendo pequeñito, enfocándose en problemas muy específicos y propagando este aprendizaje con el tiempo en todas las otras partes de la ciudad de Chicago. Esa es mi primera historia. Voy a la segunda. Este es un trabajo que empecé cuando me cambié de Chicago y me hicieron presidente de Carnegie Foundation para enseñanza avanzada y nos concentramos en un programa diferente, la tasa de fracaso en los cursos de matemática de desarrollo en lo que son los Community College de Estados Unidos. Son un sistema terciario de educación donde los alumnos
de familias de bajos ingresos, muchos de los alumnos que son de color van a Community College y cuando los padres aún no tienen una educación postsecundaria van a los Community College. Pero la mitad de los alumnos de Estados Unidos van a un Community College. Los que van, entre un 60 y un 70% meramente quedan en estos cursos de desarrollo de matemáticas y lo que se sabe es que el 80% de los alumnos nunca llegan a tener los créditos de nivel secundario para pasar esa compuerta. Si no pasas ese curso, no puedes obtener un grado de 2 años, no puedes pasar a una institución posterior a eso, pasar a un programa de preparación técnica y quedas bloqueado. Y lo otro que sabemos es que dentro de Estados Unidos, 500.000 alumnos al año van en ese camino. Llegan y la mayoría nunca terminan el requisito matemático del nivel superior. Entonces nos hizo mejorar y empezar a estudiar. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir siempre teniendo lo que está pasando. Y ese era el problema que enfocamos. Y dijimos, ¿será que podamos abrirnos y salir abriendo esa compuerta y dar oportunidad a muchos alumnos más que persiguen este nivel educacional y puedan avanzar en su bienestar educacional? Y bueno, partimos. Empezamos a revisar, ¿y qué están haciendo los colleges? Y hacían una variedad de cosas. Hacían una variedad de programas especiales que tenían disponibles, también incentivos financieros, temas de responsabilidad personal, había mucha inversión, también consejería y ayuda. Otros intentaban tecnología que se imponía en el sistema, todo con una muy buena intención, pero realmente había muy pocas pruebas o evidencias para saber si realmente estaba funcionando. Y era un problema muchísimo más grande. Si uno ve toda la lista de cosas que hacían e intentaban hacer los college, hay algo que está ausente. Básicamente hay muy poco aquí que realmente hable de cómo se involucra en participar un alumno con los profesores que tratan de que entienda y aprenda el curso de instrucción. ¿Qué le pasa realmente al alumno en la clase de matemáticas? Entonces, encontramos una forma de buscar cómo llegar a las soluciones para ver si realmente entendíamos en profundidad lo que tratábamos de resolver y que si eso que estábamos tratando de resolver ayudaba en mejorar algo, pero no teníamos suficientes pruebas de lo que se estaba haciendo, logrando o no logrando. Y bien, ¿qué se hizo? Dimos un paso atrás, comenzamos a revisar los datos y ver qué le está pasando a los alumnos. Lo típico era que tenían que pasar por una secuencia de 3 cursos, vimos los datos y nos dimos cuenta que realmente se perdían cada vez más alumnos entre medio de los cursos que en la totalidad. Entonces organizamos la instrucción programándoles estos cursos que era parte del problema. Podrían aprender el material, pero había que hacer una programación. Y vimos los tipos de trabajo que tenían que hacer y muchos de ellos eran aprender algoritmos para resolver problemas de este tipo y los alumnos dicen, ¿para qué tengo que aprender eso? Si son cosas, son adultos, son los padres que están trabajando y ¿de dónde voy a usar esto? Y la respuesta es, en la mayoría de los casos nunca lo van a usar. Entonces la pregunta era, ¿realmente los estamos preparando para el contenido apropiado? Y después preguntábamos, ¿y qué están experimentando en clases? ¿Cuál es el tipo de clase que tienen? Les dan la clase, toman notas, normalmente no se sienten cómodos para hacer preguntas. Algo con el tipo de instrucción también teníamos que hacer algo ahí. Y luego eso nos recordó que los alumnos mismos, a medida que hablábamos con los estudiantes, muchos
que habían sido buenos en matemáticas pensaban, ah, pero yo no soy de matemáticas, o es la primera generación que va a un nivel superior a estudiar, entonces creen que no les va a ir bien. Estaban todos estos temas de la psicología social, de la participación del alumno que teníamos que enfocar. Y ese entendimiento quedó claro que no era solo un problema, había una serie de cositas que podríamos haber tenido que ponerle atención si realmente queríamos avanzar. Entonces eso nos llevó a esta ruta de comenzar a desarrollar una teoría del trabajo para mejorar. Si queríamos llevarlos hacia el éxito y dónde nos íbamos a concentrar en cuatro cosas: en la instrucción o la naturaleza de su instrucción y qué íbamos a hacer para desarrollar esas habilidades, tener una mentalidad positiva y decir, tú vas a poder tener éxito. Para muchos de los alumnos el inglés no era su primer idioma, entonces también había un problema de falta de conocimiento del idioma para esos textos y en las tareas que tenían que hacer. Básicamente le pedían a los profesores que enseñaran temas y asignaturas de otra forma para que pudieran aprender a cómo hacer todo esto. Y a esto lo llamamos un impulsor principal de mejoramiento. Y luego dijimos, y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, a nivel de sistema de instrucción, tenemos que reducir las transiciones, como ya lo había mencionado antes. Lo que podemos entonces integrar una ruta, un cohorte de alumnos que estudien juntos desde el principio del año académico, que esos alumnos se queden con sus profesores, con los docentes que lo ayudan para todo ese año de instrucción y al final logras pasar tus créditos de matemáticas. Entonces das el crédito a una unidad social que comparte y los ayuda a llevarlos en esa ruta y también poner atención en cuál era el contenido de esa instrucción y cómo hacíamos que se basara más en los problemas y los alumnos pudieran ver el interés y la pertinencia de los materiales que trabajaban, tratar de trabajar la teoría del trabajo, pero ¿y cómo vamos a usar esas matemáticas? Por otro lado, en la persistencia productiva, una de las cosas que nos dimos cuenta muy al principio es que los alumnos, cuando empezaban a decir, ah, pero esto no es para mí, realmente se separaban mucho antes, casi siempre pasaban las primeras 2 semanas de instrucción. Normalmente no lo veíamos porque era al fin del semestre, entonces teníamos que concentrarnos en partir con más fuerza y presentarles algunas preocupaciones que pasaban y empezábamos con esta idea de partir más fuertes. ¿Cómo vamos a cambiar esa experiencia que tiene el alumno en esas 2 primeras semanas? Y de ahí nos fuimos a un conjunto de cambios muy específicos, ideas que decían, ¿qué pasa con la lección de apertura? Hay una intervención directa que muestra algo de evidencia y a lo mejor podríamos cambiar una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Hagámoslo ahí. ¿Cómo logramos tener datos en tiempo real de qué también le está yendo a los estudiantes en las primeras clases? Que nos diga si se van a quedar participando. Entonces, era una parte que tenía que ver con los datos y fuimos encontrando esto, comunidad de aula que se conecta con los otros alumnos y con sus profesores. Y todo eso tiende a ocurrir en las primeras semanas de instrucción. Entonces, lo que empiezo a dibujarles acá es parte de lo que llamamos la teoría del trabajo del mejoramiento con un montón de ideas que cambian estos casilleritos azules. Vamos a intentar cosas, vamos a recabar datos y vamos a trabajar de una mejor manera con el tiempo para hacer un mejoramiento continuo en cada uno de estos cambios o ideas de cambio. Algunas funcionaron y otras no fueron tan valiosas y se descartaron, pero íbamos aprendiendo en el camino para cómo mejorar y avanzar en ese objetivo. ¿Y qué pasó con este trabajo? Bueno, para los alumnos que estaban en una secuencia tradicional, en la mitad de su ruta común, el 6% de sus alumnos logró los créditos de matemática al final de un año. El 15% lo logró en 2 años. E incluso si agregáramos 2 o 3 años más, ese número nunca subía más allá del 20%. Con el trabajo de mejoramiento que estoy muy breve describiendo, logramos que 50% de los alumnos tuvieran éxito en el primer año. Entonces se subió
3 veces la tasa de éxito en la mitad del tiempo. Y estos son datos originales, aún trabajando, expandiéndolo a muchos otros colleges. Esa tasa de éxito ahora ha llegado al 70% con este trabajo de mejorar continuamente, una mejora continua, trabajando en varios de esos casilleros azules que acabo de describir. Y lo otro tan interesante que ocurrió a medida que íbamos avanzando, porque partió como una red de comunidades que hacen mejoramiento en 20 college y 100 docentes para partir con este trabajo, que a medida que se fue propagando a otras instituciones, una de las observaciones clave que tuvo este trabajo no fue, lo están haciendo de la forma que yo lo hice, sino reconocer que ellos lo iban a cambiar. Lo cambiarán aún si las iniciativas se desarrollaban y maduraban a medida que avanzaban en un contexto nuevo. eh, Iba a ocurrir una adaptación y algunas de estas adaptaciones debilitaban los resultados y en algunos casos mejoraban los resultados. Teníamos que de manera continua recolectar datos y ver si estos cambios y adaptaciones que habían pasado en distintos colleges realmente habían sido mejoramientos. Y ese es el trabajo que finalmente llegó a esta red de mejoramiento de un 50% a un 70%. Y bien, entonces, si nos ponemos de vuelta a donde partíamos con estas dos historias de mejoramiento que les contaba, rápidamente les presenté estas historias. Cada uno de estos casos son ricos en particular y la verdad que podría estar con cada uno de esos casos explicando una hora más, porque fue una introducción muy breve, pero si las tomáramos las dos en los principios que ayudaron a guiar el mejoramiento, afianzándolo más profundamente, los llamamos los 6 principios del mejoramiento que están en la ciencia del mejoramiento. Y parte con esta idea de que esté enfocado en el problema y centrado en el usuario, que son problemas muy específicos. Si el alumno va a ir, si se quiere salir de la escuela, ¿cómo los ayudo a mantenerse adentro apenas salen de la enseñanza media? Y cuando hay fracaso en matemáticas, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y tratar de entender estos problemas en mayor profundidad y qué vamos a utilizar. Y luego hablas con los alumnos, tienes empatía, buscas más datos, tratar de entender los flujos de alumnos en el sistema. Entonces lo ves. No es por medio de nuestra experiencia, sino la de aquellos que realmente lo están viviendo. Y poníamos atención a la variabilidad. Es un sistema que está creando este resultado funcional. ¿Cuál es la forma de organizar el trabajo de los alumnos? ¿Cuál es la forma de organizar el trabajo de los docentes que producen estas variabilidades no satisfactorias como resultado? Eran los 3 principios iniciales y era todo que ver con cómo vamos a entender en profundidad el problema que queremos resolver, porque si los entendíamos, comenzaban a ayudarnos creando algo más productivo que se llamaba la teoría del mejoramiento que funciona o que trabaja para tener resultados mejores. Y ahí viene el proceso de hacer este trabajo que nos lleva a los 2 principios de mejoramiento que sirven. Puedes, no puedes mejorar algo que no has medido. No puedes mejorar una escala que no se mide. Cuando tienes el trabajo de atacar una alta tasa de fracaso de alumnos que se van del colegio, de la escuela, ¿qué hago? Tengo que medir. ¿Cómo entonces veo que los de secundaria marquen la diferencia? Tener la información de cuáles son sus promedios de asistencia, sus notas, cómo les va en lo que son sus cursos académicos principales. Y fue clave para empezar a medir e informar todo el trabajo de mejoramiento. En el trabajo que estábamos haciendo en los community college, con el problema de las matemáticas de desarrollo, recuerden que había un esfuerzo para mejorar. Queríamos trabajar realmente en cómo
hacer que participaran más y de manera más productiva en esas 2 primeras semanas los alumnos y hicimos una encuesta cortita de 2 minutos que hacía preguntas al alumno sobre la motivación, su participación, la mentalidad de crecimiento, su percepción de sentirse parte desde el primer día de clases y volver en 4 semanas, porque eso sería información clave sobre aquellos cambios que intentábamos aplicar en las primeras semanas, a ver si se sentían más involucrados, si tenían una mentalidad que iba hacia el crecimiento personal y si realmente estábamos afectando el mejoramiento en esas 2 primeras semanas y los medíamos y de manera constante intentábamos cosas, juntábamos datos para ver si ese cambio realmente era un mejoramiento. Y luego está el principio número 6, que es el organizarse en redes. A medida que los problemas fueron cada vez más complejos, porque todos estos problemas son bastante complejos, les diré, pero podríamos ver las limitaciones de las capacidades individuales. ¿Qué tan grande es un problema para cualquiera de nosotros cuando es un docente como individuo o una escuela? ¿Cómo lo resuelve solo? No, tenemos que organizar redes porque trabajando en conjunto podemos lograr muchísimo más. Aún con ese poquito del diagrama de los promotores o impulsores, y es un diagrama que tiene muchos otros ejes en todo caso, se puede ver el alcance de cuánto trabajo se necesitaba. Y si hay mucha gente que trabaja en conjunto en las distintas partes y finalmente puedes orquestar todas estas partes en conjunto hacia una iniciativa que sustancialmente mejorará los resultados. Y ahí uno ve el poder de trabajar en conjunto en redes que mejoran. Podemos aprender, involucrarnos más, tener mejoramiento que avanza y trabajando en redes mejor, rápido, avanzamos que si lo hiciéramos y quisiéramos lograr cosas solos. Y finalmente, vamos a unas breves palabras de qué se trata hacer este trabajo. No es algún plan preconcebido que hay que desarrollar. Si es el trabajo comunitario, abrazando, acogiendo estos 6 principios. Es un colegio, una asociación de conocimientos, de investigadores, de educación basada, educadores basados en la investigación y también involucrando a los estudiantes, trabajar en conjunto con formas diversas de conocimiento, comprometidos todos con solucionar el problema en conjunto. El trabajo se ha evolucionado. Mientras estamos buscando animar, estamos aprendiendo mucho más sobre el sistema que ha impedido el resultado. Estamos aprendiendo a avanzar mejor y es mejor entender este trabajo de mejoramiento como un recorrido donde uno siempre está aprendiendo. Mientras piensan en hacer este trabajo como un viaje, como un recorrido, tiene un carácter diferente, una naturaleza diferente. A veces van a sentirse agotados. Un tema de este tipo de trabajo es que decimos que uno aprende más a través de los fracasos. Los fracasos nos empujan a entender mejor qué es lo que me está impidiendo, por qué no puedo lograr el éxito. Pero a nadie le gusta fracasar. Aprender a través del fracaso a veces nos agota. El trabajo también es un poco sucio. Están trabajando en muchas cosas diferentes, algunas cosas productivas y otras no. No es sencillo. Tiene otra naturaleza. Están viviendo con muchas ambigüedades. A veces no hay claridad. Van a intentar algo, quizás va a funcionar bien y quizás no. Saben hacia dónde quieren ir, cuál es el objetivo, pero a veces el camino es un poco ambiguo, no está claro. Pero uno tiene que seguir avanzando, siempre hacia adelante.
La naturaleza de este trabajo es que a veces es muy difícil, es un gran desafío, pero uno tiene que creer, tiene que estar convencido de que este trabajo es importante. Es un viaje constante, siempre buscando mejorarse. Entonces, les estoy entregando un consejo al asumir este rol de facilitar el mejoramiento, que sería, es importante y en este tipo de trabajo seguir los principios, que siempre tengan estos principios en mente. Y si lo hacen, y si siguen por este camino, eventualmente van a llegar a su destino, a su objetivo, y van a encontrar un problema que sea bastante importante para ustedes. Y aquí hay un libro con algunos recursos para orientar su camino, aprendiendo a mejorar. Nos encanta que haya una versión ahora en español para que esté disponible para todos. Hay un libro un poquito más reciente sobre la mejora en acción que cuenta algunas historias sobre algunos educadores. Espero que también a futuro esté disponible en español para que puedan utilizar estos libros como guías en sus viajes del mejoramiento. Les deseo toda la suerte del mundo. Me siento privilegiado de poder compartir esta información con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Anthony. Ha sido muy interesante. Y tenemos un par de preguntas del público. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por traducir de la mejor manera. Tenemos una pregunta de Adolfo que sale en el chat. ¿Qué opinión le merece que además de profesores formados en pedagogía, las instituciones, no universidades, se abran más aún a profesionales de economía, salud, artes, por mencionar algunas áreas? A hacer clases o a influir en los contenidos incorporando conceptos reales. Esto basado en la inquietud que plantea. ¿Estamos preparándonos con los contenidos relevantes? Cuando empezamos este trabajo, estábamos trabajando con profesores, docentes que ya estaban trabajando en los colegios. El trabajo inicial estaba enfocado en entregarles a ellos estas mejoras, no solamente a los docentes, sino que también a los directores de los colegios. Se han organizado estos sistemas como algo activo-pasivo. Alguien le está entregando información e instrucciones. Las personas están realizando un trabajo, ellos tienen que ser y convertirse en agentes activos del mejoramiento. Es una transición fundamental en la cultura de los profesionales en la educación. Mientras profundizamos en este trabajo, empezamos a ver de que tenemos que alejarnos un poco de esto, tenemos que involucrar a las universidades de la pedagogía, las personas que están formando a estos docentes, los directores de estas universidades, porque ellos tienen que estar preparados también. ¿Cómo pueden ellos convertirse en las personas que siempre están facilitando la mejora continua? Es un cambio de paradigma, la forma de pensar en uno mismo como profesor, como docente. Hay un cambio de agente, pero no están preparados para este cambio. Hay que socializarlos, esa sería la palabra, como docente. Por supuesto que sí. Y hay otra pregunta sobre tus recomendaciones. ¿Cuál es la forma de ampliar la mejora dentro del sistema general? Porque lo que podemos ver es que tenemos que empezar desde las cosas más pequeñas. ¿Cuáles son las características exitosas para ampliar el sistema? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo sería esto? Ambos ejemplos que les entregué
las primeras redes comunitarias para hacer mejoras eran pequeñas, no venían desde arriba hacia abajo, eran profesores que estaban conectados, estaban adaptando de cierta forma, pero se estaban uniendo para solucionar un problema común. Aprendieron la forma de utilizar herramientas diferentes, otros procesos. Estos docentes, en cambio, podrían convertirse en mentores para otros profesores. Una clave de solucionar este problema, este tipo de problema, es entender que son problemas de aprendizaje, cómo organizar un contexto para que otros profesores puedan aprender. Lo bueno de esto es cuando hay ciertos docentes que ya han realizado este trabajo y pueden enseñarlo a otros docentes, porque en muchos casos no hay nadie que ya ha vivido este cambio. Entonces tenemos que evangelizar a los líderes, nos importan nuestros alumnos y de repente nos damos cuenta de que sí podemos realizar algún cambio en la vida de nuestros alumnos. Esto lleva a una transformación en los alumnos y su idea sobre el mundo, pero también tiene que cambiar los sistemas que están apoyando estos cambios. En el ejemplo de Chicago, el liderazgo en el sistema educativo se dio cuenta de esto, empezaron a hablar sobre esto, para que los directores seniores empezaran a hablar con los docentes sobre esto. El personal de formación, etcétera, hay que tener recursos financieros también. En el caso de la universidad fue un poco diferente, porque aquí al ampliarlo se enfrentó con un problema político, porque hay más problemas en las universidades, incluso los presidentes de las universidades. Entonces hay dificultades con ciertos departamentos, con la política, lo que sí van a permitir, lo que no van a permitir. Entonces este cambio surgió desde afuera. Algunas de las comunidades de los derechos civiles que estaban preocupadas por los estudiantes afroamericanos querían involucrar más acción política desde afuera para empujar y exigir a estas instituciones que no estaban asumiendo responsabilidad. Entonces, se trata de los estándares y hablar del contexto. ¿Y están abiertos los líderes a realizar algún cambio, sí o no? Y si no, el cambio tiene que venir de otra fuente. Parece que tenemos que empezar a agregar personas al proceso para que estas redes y, y la forma de colaborar con otros a través de este proceso nos lleve al éxito. Y al trabajar con otros, están trabajando en conjunto para solucionar el problema, pero también están armando un tipo de estrategia política, porque aunque sea una estrategia pequeña, a pequeña escala, están pensando en el futuro y cuál es la forma de construir para que se pueda ampliar en algún momento. Me parece increíble. Tenemos otra pregunta de Jaime. Jaime está preguntando sobre qué importancia asigna usted al liderazgo distribuido en la implementación de las acciones que describió. Bueno, en cada de estos yo hablo sobre esto como un problema de poder reunir conocimientos. Parte por la pregunta de cuál es el problema que queremos solucionar. ¿A quién necesito que esté en la mesa conmigo para iniciar este trabajo? ¿Y a quién tengo que formar? Esto se trata de liderazgo distribuido en el tiempo para que se amplíe este tipo de trabajo. En el trabajo comunitario, por ejemplo, hay poca investigación sobre este tipo de problema en las universidades comunitarias y más investigación en las universidades de 4 años. Entonces hay que ver este desarrollo profesional de los docentes, de la matemática. Hay psicólogos que entendían este trabajo sobre las mentalidades y al comenzar a entender este problema sabíamos que teníamos que acceder al mejor conocimiento académico
Por ejemplo, las personas que están aprendiendo el inglés como segundo idioma. También estamos empezando a involucrar a los profesores de la matemática de las universidades comunitarias, porque ellos ya entienden este contexto, estaban orientados a generar algún cambio, alguna diferencia. Yo sabía que había un conocimiento ya existiendo en un cierto nivel y también hay temas de liderazgo institucional. Entonces yo involucré a un presidente de la universidad comunitaria en este equipo inicial y empezamos a hacer que creciera este liderazgo distribuido en el tiempo para involucrar a más profesores y más presidentes de las universidades, por ejemplo, porque al comienzo estos equipos pequeños son los que están impulsando estos cambios. Pero lo más potente era los profesores individuales hablando con otros profesores. Esto generaba más cambio, contándoles sobre lo que ya habíamos logrado, por ejemplo. Y de eso se trata, esta capacidad de liderazgo distribuido. Muchas gracias. Tengo una consulta sobre Tú, usted describió este proceso que me parece que hay que tener ciertas habilidades, ciertas capacidades y conocimientos sobre el proceso de mejora. Y también algunas características personales. Es un proceso difícil. Algunos de nosotros nos frustramos con este proceso. Entonces, me gustaría preguntarles a ambas preguntas, ¿qué tipo de habilidad tiene que tener un líder para poder llegar al éxito en este tipo de proceso? ¿Y qué tipo de característica personal deberían estar construyendo también? Porque creo que es algo que uno siempre tiene que estar construyendo y uno tiene que estar consciente de lo que uno necesita para poder llegar al éxito en este tipo de proceso. Hay todo un ámbito técnico del mejoramiento. Detrás de los 6 principios hay procesos específicos del mejoramiento. Mencioné las entrevistas de empatía, cómo construir este diagrama de los motores. Hay conocimiento técnico que se debe aprender, pero mejoramiento es una práctica. Yo estoy convencido de que las personas que trabajan en esto deberían tener experiencia en impulsar el mejoramiento, porque no puedo enseñarle algo a otra persona que yo no sé hacer. Hay oportunidades de hacer el mejoramiento. Entonces es parte del aprendizaje. Y como decías, hay otras mentalidades y disposiciones, personalidades. Hay profesores que se supone que deberían saber hacer algunas cosas mejor que las otras personas, pero en este proceso uno tiene que ser muy humilde, muy vulnerable. Quizás va a tener algunas ideas, pero no va a tener la respuesta. Hay un cambio fundamental de mentalidad que hay que tener presente para los líderes que están involucrados en este trabajo. Ambas cosas pienso que son importantes en el liderazgo para mejorar y representa un cambio de paradigma para los educadores en las escuelas y también un cambio de paradigma en aquellas instituciones que están liderando. Es una forma muy distinta de enfocar el trabajo de liderar un cambio. Muchas gracias. Tengo una pregunta más. Ha descrito los principios principales para el mejoramiento. Durante esta época de COVID-19, ¿qué piensa en el contexto que estamos? ¿Cuáles son los desafíos más relevantes que la COVID-19 nos dejó? Si quisiéramos pasar por el proceso de mejoramiento, ¿cuáles son las cosas
o los desafíos que nos ha dejado. Sobre el lado de la instrucción, ciertamente en los Estados Unidos y supongo que en otros lugares también, los docentes de la noche a la mañana tuvieron que pasar de organizar una clase en su contexto normal a hacer virtuales por Zoom u otros medios. Hubo una cantidad enorme de cambios que tenían que suceder y también una tremenda oportunidad para aprender de esos cambios y ver qué realmente funcionó y no funcionó. Y parte de ese conocimiento, pienso, es probable que va a ser muy valioso de aquí en adelante, aún esperando en el futuro emerja en un periodo post pandemia. Y desde el lado más de la logística, hemos hecho un trabajo con la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos, en las escuelas públicas, y trabajamos asesorando un trabajo de mejoramiento, cosas súper básicas como los alumnos tienen que tener dispositivos y poder conectarse regularmente a la Internet y cómo pueden entender entonces mejor qué problemas tienen que resolver si algunos pensaron en esos problemas y realmente no eran esos los que tenían que resolver, pero al centrarse en el usuario y entender cómo se está funcionando en un sistema y nos centramos no en esos problemas y podemos ver los esfuerzos y dar un mejor acceso para toda una comunidad. Entonces, aún sabiendo que nuestro trabajo era más de instrucción, el acceder a estos problemas y decir, y bueno, ¿cómo podemos usar estas herramientas y métodos de los que hemos aprendido para resolver un problema totalmente diferente? Eso es poco común, lo vimos en muchos contextos y que tomaron el mejoramiento y cambió la forma en que enfocaban otros problemas que venían más adelante. Thanks so much, Anthony. Um, Muchísimas gracias, Anthony, por I think we were este able seminario to web muy share interesante. Hemos pasado por knowledge about diferentes aspectos del conocimiento sobre mejorar, ejemplos que son muy gráficos y me hacen pensar en la forma en que estamos pensando en las escuelas, escuelas vocacionales en Chile. Son muy similares los problemas que acabas de describir en tu presentación. La mayoría de los alumnos también son de entornos vulnerables, tienen sus problemas para quedarse en la escuela. Esta idea de conocer mejor los problemas que están teniendo los problemas por sus trayectorias nos ayudaría a entender cómo ayudarlos para poder hacerlos llegar ahí, para que terminen su escolaridad e incluso puedan seguir mucho más allá y tener mejores oportunidades en la vida también. Pienso, como yo lo entiendo después de escuchar tu presentación, es que tenemos que poner mucho más atención a lo que los alumnos nos están diciendo, sus historias, sus trayectorias, los necesitamos de ellos, lo mismo en el caso de los profesores que sepan mejor y los que están en la escuela, los líderes, tenemos una misión de ver por ese lente de sus historias y aprender a tomar estos datos y usar estos datos para ayudar a los alumnos. Ha sido una conversación muy buena, Anthony, contigo. Muchas gracias por este seminario tan interesante y al público por escucharnos y participar de manera tan activa hoy día. Esta presentación va a quedar disponible posteriormente en nuestro sitio web www.silet.cl. Por favor, visiten el sitio web de SILED. Tenemos que seguir como SILED organizando más espacios en estos temas que le importan al ecosistema educacional. Una vez más, te damos muchísimas gracias, Anthony, por compartir este tiempo con nosotros. Les damos las buenas tardes y los mejores deseos para estas fiestas que se acercan. Que tengan un hermoso momento de Navidad y Año Nuevo en sus familias también. Felicidades en las festividades a todos. Muchas gracias, Anthony, y muchas gracias a todos. Hasta luego.